Quizá, seguramente no, pero quizás sí. Igual aquí hay alguien que es la primera vez que viene, o es de las primeras veces que viene. O quizá ya lleva muchos años, pero te identifica un poco con esta tesitura, con esta situación, porque ninguno está muy serio. Pasa situaciones así. ¿Vale? Pues decirte que si yo leyendo un solo versículo de la Biblia, en un solo momento Dios respondió una pregunta que yo durante años me había hecho y no había conseguido poder responderla, pues que quizá es tiempo, ¿vale? Con permiso de los ancianos y del pastor, de abrir un poquito más nuestra Biblia. Amén. Quizás si abriéramos más nuestra Biblia, podríamos decir con más frecuencia que Dios nos habla. Amén. Y no esperar que hable una voz andando por medio de la calle. Hermanos, ¿vale? Dejadle con esto. Me da mucha alegría poder compartir un culto con ustedes. Amén. Y que Dios les bendiga mucho. Quiero que los hermanos vamos a ser muy bendecidos en esta preciosa noche. Creo que es un culto especial donde el Señor nos está bendiciendo. Si ustedes me permiten unos minutos de su tiempo, les comparto algo que llevo tiempo meditando, intentando masticar, y es algo imprescindible en el progreso de nuestra vida cristiana. Yo pregunto a la querida iglesia del Señor: ¿necesitas que Dios te hable? Pues quiero hablarles de un tema crucial sobre la mente, la función que tiene la mente en el cristiano, una mente que agrada a Dios. Amén. En su día titulé este precioso mensaje, si Dios me lo permite, terminar de la siguiente manera. Estaba perfecto como estaba antes, ¿sabes? Dice: una mente sana, una vida espiritualmente equilibrada. Voy a volver a repetir: una mente sana, una vida espiritualmente equilibrada. ¿Y qué texto hay? Filipenses capítulo 4, ¿qué tal que ver? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice así la santa y rica palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Me da mucha alegría de ver al tío Víctor aquí con nosotros. Yo voy a rogar que él haga una oración delante del Señor. Te damos gracias en esta tarde, Espíritu Santo, por la dicha que nos das de estar delante de tu presencia, de tu gracia, Dios. Gracias por tu siervo que va a traer tu palabra bendita, Dios. Gracias por esta iglesia preciosa. Gracias, Dios amado, por traerme a esta iglesia. Te ruego y te suplico que limpies el alma, el corazón y sanes el alma con tu palabra, Padre. Estamos grandes necesitados de ti. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Elise toma asiento con reverencia al Señor. Una mente sana, una vida espiritualmente equilibrada. Dios crea al hombre Adán a su imagen y a su semejanza, y ha plasmado en él gran parte de lo que es Dios: su carácter, su bondad, su amor. Lo que es Dios lo ha plasmado en Adán. Pero la creación del hombre, dice la Biblia, que lo crea como un ser viviente. Y el hombre, como ustedes saben, es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Dios crea al hombre en tres partes diferentes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es lo que le permitía a Adán relacionarse con Dios y les daba conciencia de Dios.
Pero dentro del espíritu de Adán habían 3 departamentos. La conciencia, que era para discernir lo correcto de lo incorrecto. La intuición, que era lo que le daba la facultad de ver y entender las realidades espirituales. Y la comunión. La comunión era la capacidad espiritual de conectar a Adán con Dios. Lo que era espíritu, que era alma. ¿Qué es el alma? Yo pensaba que el alma estaba en la sangre, pastor. Pero el alma es aquello que nos relaciona con nosotros mismos y nos proporciona la autoconsciencia. Y dentro del alma hay 3 departamentos internos. Una es la voluntad, otra es la mente, que ahora vamos a entrar a hablar en ello, y otra es las emociones. La voluntad es la capacidad de decidir y razonar. Por eso al hombre lo ha creado, para que nos hagamos una imagen. Dios ha creado al hombre por encima de todo el universo entero. Ha creado los cielos, la tierra, los planetas, las estrellas, los mares. Ha creado los animales, pero la diferencia que tienen los animales con el ser humano es que Dios ha creado a los animales con instinto. Sin embargo, Dios ha creado al ser humano por encima de los animales con una capacidad de razonar. Y a eso se le llama la voluntad. Pero también le ha creado con una mente. Y también ha creado Dios al hombre con un cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Es aquello que nos lleva a estar relacionados con el mundo exterior. Todo lo que pasa en este universo interno pasa al exterior a través del cuerpo. Ahora bien, Dios crea a Adán con estas 3 partes en su plenitud, perfectamente sincronizadas y relacionadas. Y ya saben ustedes la historia bíblica, que Adán se paseaba en el huerto del Edén, en el paraíso de Dios, y iba hablando con Dios y tenía una relación íntima, porque la parte espiritual del ser viviente de Adán estaba en perfecta comunión y estrechez con Dios. Porque hemos dicho que Dios había creado con esa facultad al hombre de esa parte espiritual tener comunión directa con Dios. Pero hay una triste noticia que ya saben todos. La serpiente antigua, Jehová Dios la reprenda, se introdució en el paraíso y sedució al hombre Adán, a Eva, al ser humano. Y el pecado produjo un desequilibrio en la mente de Adán. La mente de Adán, dentro de su alma, Dios la creó con un coeficiente intelectual que dice la Biblia que tenía la capacidad de sojuzgar y de labrar la tierra, que dice la Biblia que tenía el poder de nombrar y poner nombre a todos los animales del campo, que dice la Biblia que era, por decirlo así, un hombre perfecto, un hombre a semejanza de Dios, un hombre perfecto en amor, un hombre perfecto en las cualidades. ¿Por qué? Porque llevaba plasmado en él la esencia de Dios, la imagen de Dios. Pero en el momento que el hombre transgrede la ley de Dios, en el momento que Adán peca, hay un desequilibrio en la mente de Adán. Los niveles bioquímicos del cerebro de Adán, hermanos y hermanas, empiezan a desactualizarse por causa del poder del pecado. Ha perdido facultades, ha perdido, hermanos míos, la manera de pensar. Ya no piensa en su totalidad, porque el pecado ha afectado también a la mente de Adán. Y hay una triste noticia, hermanos míos. ¡Qué triste noticia! Dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué muerte está hablando aquí? Las 3 clases de muerte. La física, la espiritual y la peor de todas, que es la eterna. ¿Qué ha pasado en Adán? Se ha cortado la comunión con Dios.
El espíritu de Adán se ha muerto. El espíritu de Adán ha roto la comunión con Dios. Ya no puede disfrutar del privilegio de estar en el paraíso y de hablar. Yo me imagino a Adán charlando con el Padre. Padre, mira cómo he plantado esa planta. Mira cómo estoy labrando. Estoy obedeciendo a tu mandato. Creced y multiplicado. Sofocad la tierra. Este era el hombre Adán, teniendo comunión con Dios. Pero el hombre fracasa. El hombre peca. Pero tengo también una buena noticia, hermanos míos. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. Y atención, el postrer Adán espíritu vivificante. Hay una buena noticia. El hombre estaba perdido. El hombre había roto la comunión con Dios. El hombre se había desestabilizado. Pero hay un postrer Adán, que es espíritu vivificante, que ha levantado al hombre del polvo, que ha restaurado la comunión que tenía con Dios. El espíritu vivificante ha resucitado el espíritu muerto de Adán. El espíritu vivificante está aquí hoy para salvarte, para restaurarte, para sanar tus heridas. Ese es Jesús. Jesús restauró la parte espiritual de Adán. Lo que había roto el hombre, Jesús lo restauró. Por eso dice, alma viviente, espíritu vivificante. Jesús es el restaurador de espíritus. Jesús es el que da vida en abundancia. Jesús es aquel, hermanos míos, que es capaz de tocar a un muerto y resucitarlo. Jesús es aquel que es capaz de dar la vista a los ciegos. Jesús, donde pasaba la gente se sanaba. Jesús, donde pasaba ocurría un milagro, había señales, porque donde pasaba era el espíritu vivificante que daba vida, que daba vida a los botones. Donde pasaba sanaba a los enfermos. Donde pasaba daba libertad a los cautivos. Donde pasaba perdonaba los pecados. Donde pasaba sanaba en el nombre del Señor. Alma viviente, espíritu vivificante. Ahora bien, hemos dicho que Jesús, tío Juan, ha restaurado la parte espiritual. Y ahora vamos a entrar. Pero ¿qué pasa con el alma? Jesús restaura la parte espiritual, restaura la comunión con Dios. Ahora tenemos paz con Dios, pero ahora queda el alma. ¿Qué hemos dicho que había en el alma? ¿Se recuerda? Voluntad y ¿qué? Mente. ¿Y qué es sinceramente? ¿Dónde está la mente, el intelecto? En esta masa muscular que tenemos llamada cerebro. Hoy quiero hablarles algo muy complejo que los científicos a día de hoy no paran de sacar estudios y fármacos, cosas están estudiando y se pierden, porque dentro de este vasto universo que tenemos aquí dentro es un mar insondable donde el hombre se pierde. Sin embargo, la Biblia recalca mucho la mente. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Qué pasa con el alma? Hemos dicho que Cristo nos da la victoria, ha resucitado el espíritu de Adán para tener comunión con él, pero el alma tiene que ser perfeccionada y corregida hasta el día de la redención. Por eso el apóstol Pablo tiene que volverse loco y tiene una lucha interna. ¿Y qué dice? Romanos capítulo 7, versículo 21 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, ajustaré que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo descubre que tiene una lucha interna, una lucha en la mente, que el espíritu se ha revivificado, que el espíritu vuelva a tener comunión con Dios, pero en la mente hay una lucha interna. ¿Por qué? Porque todavía hay el pecado que mora en nosotros, hay una lucha interna dentro de la mente, hay una lucha interna dentro del alma. ¿Por qué? Porque el alma tiene que ser perfeccionada hasta el día de la redención. Y bueno, Antonio, ¿y por qué me explicas todo esto? ¿Qué dice nuestro texto? Pablo habla a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos está en un estado, Salim, un poquito difícil, porque es presa de la ansiedad. Pablo se encuentra encarcelado, preso en cadena, en su segundo encarcelamiento, que aunque era una casa alquilado, pero seguía estando preso. Y estando preso, oye que los filipenses están más o menos bien. ¿Y saben lo que hace la iglesia de Filipos? Les manda ofrenda a través de Epafrodito, y el apóstol Pablo en agradecimiento le vuelve a enviar otra vez a Epafrodito y le dice, mira, gracias, vuestra ofrenda ha subido como olor fragante al cielo y doy gracias porque me estoy manteniendo, estoy aquí en la cárcel que me muero de hambre y me habéis dado ofrendas y ahora os doy las gracias. Pero he escuchado algo de vosotros, que os hacéis preguntas de cómo estoy yo. Y la iglesia de Filipos es presa de la ansiedad porque se hacía preguntas. ¿Qué va a pasar con nuestro Padre? El que nos ha predicado el Evangelio en Macedonia, que ha predicado a Lidia en el río, en aquel riachuelo donde ha empezado el Evangelio. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estará Pablo? ¿Estará bien? ¿Tendrá hambre? ¿Está ahí preso? Y la iglesia de Filipos está pasando por un momento de ansiedad. Pero no tan solo eso, dice la Biblia que se han levantado unos enemigos de la cruz, que están intentando o están introduciendo a encubiertas falsas doctrinas, hasta tal punto que dice en el contexto histórico, Filipenses capítulo 3, versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Había gente que se había levantado induciendo a la iglesia de Filipos a que volvieran otra vez a las prácticas del legalismo y a las prácticas del paganismo. Por lo cual el apóstol Pablo dice, el fin de los cuales era perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es decir, estos falsos pastores, tío Juané, se mezclaron dentro del pueblo, inducían a la iglesia de Filipos a pensar solamente en lo terrenal y en las cosas que antes hacían los gentiles. Pero no tan solamente eso, que encima dentro de la iglesia habían dos mujeres, Evodia y Síntique. Evodia y Síntique habían colaborado con el apóstol Pablo. Eran unas hermanas que eran una fenómena. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dice el texto? Que tenían contiendas y murmuraciones. Por eso le dice, estad así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Por lo tanto, la iglesia de Filipos, Manolín, está pasando un momento bastante difícil. Falsas doctrinas, gente que se sacaba los cachos los unos a los otros. Sin embargo, el apóstol Pablo, como padre de esta obra y defensor de la fe, empieza a hablarles y destapa la carta hablando del mayor de los sentires. Mira, os estáis sacando los cachos los unos a los otros. Evodia y Síntique que están creando una atmósfera que está robando la paz de la iglesia. Pero dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, nadie tenga más alto concepto del que deba de tener este sentir el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y el apóstol Pablo empieza a hablar del sentir de Dios, que siendo Dios se hace hombre, que se tiene que revestir de un espíritu de humildad. Y empieza, hermanos míos, a desentrañar los problemas que había dentro de la iglesia de Filipos, y empieza a subsanar desde adentro. Pero nosotros no hemos leído ni en el 1, ni en el 2,
acaba el capítulo 4 con exhortaciones. ¿Y cómo acaba el apóstol Pablo? Hablando de la mente. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice nuestro texto? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, en esto pensad. Hace una exhortación el apóstol Pablo, no una opción, es un verbo imperativo. Considerar esto, meditar en esto. ¿Por qué dice esto? Porque los rabinos consideraban que la mente era el semillero del alma. Y en esta preciosa tarde, me quedan 5, 10 minutos como mucho, voy a intentar hablarlos un poquito de este tema tan complejo pero tan necesario en nuestra vida cristiana. Porque uno de los problemas que tenemos en nuestra vida cristiana, que a veces sufrimos un desequilibrio. Hay gente que está por arriba, por las nubes, pero pasan problemas y como la mente no está bien cimentada en la palabra, dejan las puertas de la iglesia. Pero aquí tengo una palabra de alerta para la iglesia del Señor. Una palabra que va a aclarar conceptos. Una palabra que nos va a instruir un poquito más y a algunos les va a recordar lo que ya saben. Quiero hablarles de la importancia que tiene el pensamiento, la importancia que tiene la mente. Hemos dicho que la mente es el semillero del alma. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Lucas 6:45. De la abundancia del corazón, ¿qué? Abre la boca. Podemos ver que lo que se cueza aquí, pasa aquí. Y dentro del alma hay algo que los teólogos llaman la secuencia del alma. Quiero explicaros 5 escalones que vamos a descubrir ahora cómo algo espiritual pasa a ser algo físico. Porque no podemos olvidarnos que lo espiritual va ligado al cuerpo. ¿Sí o no? Hay 5 escalones. La pregunta que hago yo a la iglesia es: ¿cómo puedo conseguir que mi vida agrada a Dios? Que mi conducta agrada a Dios. Uno de los problemas de la iglesia de Filipos es que la conducta de la iglesia estaba siendo distorsionada y desequilibrada porque estaban invadiendo pensamientos que invadían por causa de la falsa doctrina y volvían otra vez a lo terrenal. Pero voy a hablarles de 5 principios. Uno es percepción. El segundo escalón es pensamiento. El tercero son las emociones. Y el cuarto son las acciones. Si volvemos a la percepción, hermanos míos, el hombre en el cuerpo tenemos 5 sentidos: los ojos, los oídos, la boca, el tacto y el gusto. Y a través de los 5 sentidos, depende de lo que percibimos, va directamente al pensamiento. Yo voy a poner un ejemplo y tengo mucha confianza con el pastor. Me lo permite, ¿verdad? Si yo voy donde el pastor y el pastor me da un palmetón, ¿qué estoy recibiendo? Estoy recibiendo de que el pastor me está pegando. Válgame Dios. Entonces lo que yo estoy percibiendo va a ir directamente al cerebro. Ahora, cuando va eso al cerebro, ¿qué pienso yo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué voy a pensar yo del pastor que me ha pegado un palmotazo? Algo malo, ¿verdad? Pues científicamente, dentro del cerebro, cuando yo oigo una mala palabra, una mala noticia, o cuando siento algo y percibo algo, va directamente a la masa muscular, a la corteza prefrontal, y eso del cerebro hay millones y trillones y trillones de neuronas que se conectan por medio de electrodos, y ahí es donde se origina el pensamiento. Ahora bien, eso va dentro de la amígdala, que es un cerebrito dentro del cerebro,
Y eso pasa por toda la cadena endocrina a 2 glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, ¿vale? Y cuando pasa por toda la médula espinal y llega a esas glándulas suprarrenales, inyectan unos niveles bioquímicos que se transportan a cada célula del cuerpo. Por eso cuando recibimos una mala noticia, hablando con respeto, nos sudan las manos, nos ponemos nerviosos, y hay gente que padece estrés, hay gente que padece ansiedad, incluso muchos de nosotros tenemos depresión. Y hay a veces que nuestra vida espiritual queda afectada porque no sabemos recondicionar cómo debemos de pensar. ¿Pero por qué? Porque no analizamos bien lo que percibimos. Y ahora volvemos al texto. ¿Por qué dice tío Juané, el apóstol Pablo, y empieza todo lo que es verdadero? ¿Por qué no empieza por lo santo, tío Juan? ¿Por qué no empieza por lo honorable? ¿Por qué habla la palabra verdadero? Porque en el momento que nos lanzan un mensaje, tenemos que analizar si ese mensaje es verdadero o es falso. Mira, os voy a contar una experiencia. Yo hace poco me levanté con un dolor muy fuerte en la cabeza y una opresión aquí. Otro día no hacemos caso, ya sabes cómo somos los calor, no vamos al hospital ni aunque nos maten. Y otro día, claro, y ya me empecé a asustar. Le digo a la bonica, vamos al hospital porque claro, y con tantas malas noticias, por desgracia, que pasan, pues claro, bueno, pues empiezan a hacerme pruebas, escáner, tax, un montón de pruebas, y durante 2 semanas yo me pensaba que había algo por ahí. ¿Qué estaba percibiendo yo a través del dolor? Se había originado en mi pensamiento algo que por desgracia ya sabemos lo que hay. Y durante 2 semanas estaba martirizado. Bueno, pues para sorpresa mía, cuando ya me dan el diagnóstico, me dice la doctora, usted está más sano que una pera. Usted tiene tanto estrés que no para quietos con los medicados y con los cultos y las visitas, que tienes un estrés que te ha desembocado aquí. Está más sano que una pera. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo dice con lo verdadero? Porque muchos de nosotros nos preguntamos a veces, uy, no voy a llegar a final de mes, no voy a pagar la letra, pero ¿qué ha pasado todavía? ¿Y dónde trabaja Satanás? En el campo de la mente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Analizar lo que percibo y decir, ¿es verdad o es falso? Si todavía el diagnóstico no está dado, espérate. Porque como dé a luz el pistoletazo del pensamiento, ¡puf!, ya no hay vuelta atrás. Porque el cerebro no entiende de realidades. El pensamiento ya va y hace su función y produce esa química de adrenalina y de cortisol. ¿Y qué pasa? Hay gente que está muriendo de ansiedad, hay gente con estreses en los cultos, hay gente incluso que toma pastillas porque no puede dormir. Pero tengo una palabra de Dios. Quédate de su palabra. Busca a Dios. Cuida tu mente. Cuida tu mente. Porque muchas de estas cosas paralizan la vida cristiana y paralizan el crecimiento espiritual. Pero tira Dios siento yo en esta hora. Cuida tu mente. Digo como dijo el apóstol Pablo, en esto pensar. Piensa en lo verdadero. Déjese de tontería. Piensa en lo verdadero. Piensa en lo justo. Piensa en lo honorable. En eso pensar. Hay esta palabra que brota en mis entrañas. En esto pensar. Cuida su mente. Hermano que me escucha, cuida tu mente. Vale mucho la mente. Vale mucho. Porque de ello depende tu vida espiritual. Hay gente que no crece en años porque se ha estancado. Pero es un verbo en imperativo. No hay opción. Es un mandamiento. En esto pensar. Hay mensajes que te destrozan el alma. ¿Están ustedes bien? Hay mensajes que te destrozan. Hay malas noticias que te destrozan. Hubo una mujer malvada, perversa, llamada Jezabel. Ustedes ya conocen la historia. Un Elías que había hecho llover fuego del cielo. Un Elías que había hecho milagros, señales. Era el gran profeta Elías. Pero ha lanzado un mensaje queriendo la cabeza de Elías. Pesaba una sentencia mortal de muerte sobre Elías, y al percibir Elías ese mensaje, pasa el pensamiento y a la mente de Elías,
¿Y qué produce en él? En esa química empieza, voy a morir, no voy a escapar. Jezabel me persigue, hay un reino entero que me está persiguiendo, me voy a esconder. Si me voy al palacio a lo mejor me encuentran. Posiblemente me estén esperando en la casa, voy a esconderme debajo de un enebro. ¿Qué le ha pasado a Elías? Si oraba y llovía fuego del cielo, si mataba a los profetas de Baal, si era un defensor de la ley, ahora está escondido, ahora se esconde debajo del enebro. Y es más, pide la muerte. ¿Saben por qué? Porque había pasado del pensamiento, ya había hecho el efecto de la química, y ahora tenía un sentimiento de tristeza y de dolor. Ahora tenía un sentimiento que dice la Biblia, que quería morirse, que estaba muriendo de la depresión. Sin embargo, hay una solución. Viene el ángel de Jehová, le toca y lo sana y lo restaura. No sé cómo está, no sé si has cuidado tu mente, no sé si todavía no estás libre, pero está aquí el ángel de Jehová. Te va a tocar, te va a restaurar, te va a limpiar, te va a sanar. Porque él no tan solamente es el resonador del espíritu, es aquel que perfecciona tu alma, es aquel que equilibra tu sentido, es aquel que equilibra tu alma, es aquel que equilibra tu mente. Una mente sana produce una vida espiritualmente equilibrada. ¿Quieres vivir una vida que agrade a Dios? Cuida tu mente. Cuida tu mente. Tengo esta palabra, no sé por qué me brota tanto. Cuida tu mente. Cuida tu mente. Aquí está el ángel de Jehová para tocar tu mente, para equilibrar tu sentido. Los niveles bioquímicos del ángel se estabilizaron, pero el ángel de Jehová tocó. El ángel de Jehová tocó al hombre y lo ha restaurado. Pero atención, atención, señoras y señores. Habrá un momento donde el cerebro del hombre será restaurado en su plenitud. Aquí tenemos luchas, aquí tenemos problemas, dificultades, enfermedades, pérdidas en el camino, gente que se nos va. Pero tengo una palabra de aliento. Hay un cuerpo glorificado donde volveremos otra vez al estado alto, un estado donde nuestro cerebro será como el lavar. Porque Cristo, cuando empieza la obra, es fiel en terminarla. Dejadme que sea, por favor. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros será fiel en terminarla. Él es fiel, Él es fiel. Él ha dicho que te restaura. Él ha dicho que levanta los muertos y los levanta. Él ha dicho que suena la trompeta y suena. Él ha dicho que levanta la iglesia y la arrebata. Él ha dicho que imprimió milenial y lo va a ver. Porque Él es fiel. Él es fiel. Jesús es fiel. Su fidelidad no va condicionada de nosotros. Él es fiel por la eternidad. Él es fiel antes de crearte. Él es fiel antes de la primera. Él es fiel antes de la cruz. Él es fiel antes que se hicieran todas las cosas. Su fidelidad ha dicho que acaba la obra y la va a acabar. Atención, criminales, nos vamos para el cielo. Esto, nos vamos para el cielo. Él va a acabar la obra. Y acabo con esto. La vida de la iglesia estaba siendo martirizada. Porque había gente que no crecía, tío Juan. Sin embargo, hay un texto que me encanta, voy a acabar con este texto. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis ¿a qué? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres estar en la voluntad de Dios? Renueva tu mente. ¿Quieres que tu vida espiritual crezca? Renueva tu mente. No podemos vivir con los años anteriores. La vida cristiana va en progreso. La vida cristiana va en aumento. Dice la Biblia que es como la luz de la aurora, que va en aumento, que va creciendo. Por eso te digo, renuévate. Renueva tu sentido. Renueva tu mente. Renueva tu mente.
piensa en lo correcto, piensa en lo verdadero. Pablo nos da herramientas. Las herramientas son las que hemos leído. Pero no te hace pensar que estas herramientas no nos dan a Cristo. No es Él el verdadero, no es Él el justo, no es Él el santo, no es Él el honorable. Entonces, ¿cómo debo de cuidar la mente? Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo puedo educar mi mente? ¿Cómo puedo hacer que mi mente y mi conducta y mi acción agraden a Dios? Llevando todo y pasando, filtrando los pies de la cruz. Piensa en Cristo, piensa en Él. Él es justo, Él es santo, Él es honorable, Él es el verdadero. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Venid a la iglesia de los pecadores. Cuídate, cuídate, cuida tu mente, cuida tu vida espiritual. En el nombre del Señor. Porque una mente sana va a producir una vida espiritualmente equilibrada. Cierre conmigo sus ojos. Gracias, Dios. Muchas gracias por tu palabra. Ay, Dios. Lo rogamos, Señor. Haz tu obra, Dios mío. He intentado predicar tu palabra tanto me muero. Pero te ruego, Espíritu Santo, que toque nuestra alma, que sensibilice nuestro sentido. Acércanos a ti, Señor. Corrige nuestras deficiencias, Señor. Llena nuestra mente de tu presencia. Llena nuestra mente con tu palabra, Señor. No queremos vivir una vida espiritualmente estancada y desequilibrada. Queremos que nuestra vida te glorifique, te honre, te da la alabanza. Gracias, Señor, gracias. Cierra conmigo tus ojos. Si dices bien esta palabra, permítame, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, la vida, Padre mío. Quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Confiamos en ti, creemos en el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por tu siervo que has traído. Gracias por haberlo utilizado, Dios del cielo. Gracias por tu poder, Dios mío, en medio nuestro. Muchas gracias por el bien que tú nos haces. Gracias, Espíritu Santo, porque te encuentras en este lugar que a ti te pertenece. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes decir un fuerte amén. Amén. Y un fuerte aleluya. Creo con toda mi alma que hoy el Señor nos ama. Amén. Cuida tu mente. Cuida los pensamientos que vienen a tu cabeza y fíltralos a la obediencia y a la cruz de Cristo. Dijo alguien: cuida tus pensamientos, porque estos se volverán tus palabras. Cuida tus palabras, porque estas se volverán tus actos. Cuida tus actos, porque estos se transformarán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque estos harán tu carácter. Y tu carácter formará tu destino. Y tu destino marcará tu eternidad. Por lo cual, como toda planta grande comienza siendo una semilla pequeña, todo lo que vamos a recoger nace de un pequeño pensamiento, el cual le damos lugar para bien o para mal. Vamos a entonar una alabanza. La vida, acabo y
Señor.